Mis padres adoptivos me echaron a los 17 años por quedar embarazada y negarme a quedarme con mi bebé. 20 años después, su hijo biológico se acercó a mí. Cuando tenía 17 años, mis padres adoptivos me echaron y me repudiaron porque quedé embarazada y me negué a darles a mi bebé. 2 décadas después, su hijo biológico me encontró en Facebook y me contactó. Tenía solo 4 años cuando perdí a mis padres en un trágico accidente automovilístico. No recuerdo mucho sobre el accidente en sí, solo ese momento estaba en el asiento trasero y la siguiente vez que abrí los ojos, estaba en un hospital. Cuando era niña, despertarme en un mundo de enfermeras y médicos era aterrador. Recuerdo a un trabajador de CPS sentado a mi lado, explicándome que mis padres habían muerto y que tendría que quedarme con otra familia por un tiempo. Todo era tan confuso y abrumador. Después de eso, pasé por una serie de hogares de acogida, en ninguno de los cuales me sentí como en casa. Cuando tenía 5 años, finalmente me pusieron con Lorraine y James, quienes estaban ansiosos por tener un hijo propio. Desde el principio sentí su calidez y atención genuina. Me recibieron en su casa sin dudarlo, llenando el vacío que había sentido al perder a mi propia familia. Parecía que, después de toda la tragedia, finalmente había encontrado una segunda familia. Sin embargo, tan pronto como me mudé, noté que James era muy estricto y disciplinado, mientras que Lorraine parecía seguir siempre su ejemplo. Más tarde supe que el rigor de James se debía a su experiencia como veterano del ejército que había resultado herido en combate. Sus experiencias militares explicaron su obsesión por la planificación y el orden meticulosos. Comprender esto no hizo que fuera más fácil cuando se enojaba por cosas pequeñas, como llegar un minuto tarde a la iglesia. Su rigor a menudo me hacía sentir ansiosa y como si tuviera que andar con pies de plomo a su alrededor. Lorraine, por otro lado, era más relajada pero también bebía mucho cuando James no estaba presente. La vi terminarse botellas enteras de vino sola y siempre parecía perdida en sus pensamientos. Rara vez me preguntaba sobre mi escuela o mis tareas y, aparte de beber, sus principales actividades eran cocinar y limpiar porque James era muy exigente con eso. Al principio, las cosas fueron tranquilas y no fui testigo de muchos conflictos entre ellos. Pero a medida que crecí, comencé a ver la verdadera naturaleza de James, era abusivo. Para James, mi rendimiento académico lo era todo. Me presionaba constantemente para que mejorara y si alguien me superaba, se enfurecía. Incluso la más mínima caída en mis calificaciones resultaría en que él me golpeara y me llamara estúpida. Con frecuencia me amenazaba con enviarme de regreso al orfanato si mis notas no cumplían con sus expectativas. Cuando era niña, no me di cuenta de que esta amenaza era vacía y me aterrorizaba cada vez que la mencionaba. Trabajé incansablemente para evitar que me devolvieran. También observé que Lorraine y James discutían, lo que terminaba con James arrastrándola a su habitación. Saldría con moretones en las manos y la cara. Al principio no entendí lo que estaba pasando, pero pronto quedó claro que él estaba abusando físicamente de ella. Para evitar que fuera testigo de su violencia, aislaría a Lorraine. No podía entender por qué Lorraine nunca llamó a la policía. Después de sus peleas, ella simplemente se sentaba y lloraba durante horas, mientras James bebía cerveza y miraba televisión. Darme cuenta de la naturaleza abusiva de James me hizo temer estar a solas con él o hacer cualquier cosa que pudiera molestarlo. Pero como sabe cualquiera que haya vivido en un entorno abusivo, los abusadores encontrarán cualquier excusa para arremeter. No importa lo cuidadoso que fuera o lo mucho que intentara evitar provocarlo, él siempre encontraba una razón para estar enojado. Al principio, todo se trataba de mis calificaciones, pero a medida que crecí, su enfoque cambió. Ya no se trataba solo de lo académico, criticaba todo, desde la ropa que usaba hasta los amigos que elegía e incluso cualquier interés romántico que tuviera. Insistió en que volviera directamente a casa desde la escuela, alegando que pasar tiempo con amigos era una distracción y que no servirían de nada. Según él, necesitaba concentrarme únicamente en mis estudios. Sin que James lo supiera, Lorraine me permitió discretamente pasar 1 hora con mis amigos después de la escuela. Sabiendo que James no regresaría hasta más tarde en la noche, lo vio como una pequeña oportunidad para que yo disfrutara de algo de normalidad e interacción social más allá de la atmósfera tensa en casa. Estos breves momentos lejos de la presión y el escrutinio constantes fueron preciosos para mí, y valoraba el tiempo que pasaba con mis amigos, aunque fuera breve. El silencioso acto de bondad de Lorraine significó mucho para mí. Sin embargo,
las cosas empeoraron cuando James perdió su trabajo. La pérdida del trabajo pareció aumentar su frustración y enojo, empeorando el ambiente ya abusivo en casa. Con la tensión añadida de la inestabilidad financiera, James se volvió aún más impredecible y volátil, arremetiendo contra las cosas más pequeñas. Recuerdo una noche en la que Lorraine acababa de terminar de preparar la cena. Cuando James se sentó y miró la comida, estalló en una furiosa perorata sobre cómo no cumplía con sus estándares. Él comenzó a gritar y a golpear la mesa, reprendiéndola y amenazándola con echarla si no podía cocinar adecuadamente. En su ira, arrojó su plato contra la pared, dejándonos a Lorraine y a mí en un estado de miedo mientras lo mirábamos. Podía sentir todo mi cuerpo temblar. Cuando finalmente comí la comida, no encontré nada malo en la cocina de Lorraine. Con el tiempo, la bebida de James empeoró. Con su desempleo y sus días de inactividad, cada mañana se acumulaban latas de cerveza en el salón, que Lorraine tenía que limpiar. También me encontré incapaz de pasar tiempo con mis amigos, ya que James me criticaba duramente si llegaba incluso un minuto tarde a casa de la escuela. A los 15 años, un compañero de clase llamado Harry me confesó lo que sentía por mí y me invitó a salir. A pesar de mi ansiedad porque James se enterara, estaba ansiosa por tener una cita y explorar mis sentimientos cuando era adolescente. Entonces, a pesar de mis preocupaciones, acepté salir con Harry. Nos reunimos en una cafetería local después de la escuela y pasamos la tarde charlando y conociéndonos. Esa fecha resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida, ya que marcó el inicio de nuestra historia de amor. Harry era todo lo que James no era, gentil y amable con todos, incluidos los animales. Me traía mis flores favoritas siempre que podía y ahorraba su dinero de bolsillo para hacerlo. Como nunca había tenido un buen modelo a seguir, no esperaba mucho, pero Harry me trató con el cuidado y el respeto que siempre había querido. James siempre fue un poco sospechoso y me preguntaba si pasaba tiempo con algún chico. Lo negaría, esperando en silencio que no descubriera la verdad. Afortunadamente, al no tener un teléfono, no pudo descubrir ningún mensaje de texto incriminatorio. Harry y yo tuvimos mucho cuidado de mantener nuestra relación en privado, incluso evitando decírselo a nuestros amigos para evitar chismes. Harry entendió mi miedo hacia James y estaba dispuesto a mantener nuestra relación en secreto. Cuando se acercaba el baile de graduación, Harry y yo decidimos asistir con nuestro grupo de amigos para evitar llamar la atención no deseada. Sin embargo, cuando James se enteró de mis planes de ir al baile de graduación, lo prohibió rotundamente. Lo descartó como una pérdida de tiempo y se negó a comprarme un vestido. Realmente no me importaba el vestido, solo quería disfrutar la velada con mis amigos. Le rogué que me dejara ir, recordándole mis buenas notas y cómo había cumplido con sus expectativas. Me regañó, menospreció mis amistades e insistió en que el baile de graduación era insignificante. Lorraine no estuvo de acuerdo y discutió con James, creyendo que no había razón para que yo me quedara en casa mientras mis compañeros se divertían. James insistió en que los adolescentes carecían de sentido del bien y del mal y que no me permitiría salir simplemente para divertirme cuando podía quedarme en casa y estar a salvo. A pesar de mis súplicas e intentos de explicarle lo importante que era este evento para mí, él se mantuvo decidido y desestimó mis sentimientos como triviales. Incluso me amenazó con dejarme fuera si intentaba escabullirme para el baile de graduación. La noche del baile, fui el único que se quedó y pasé la noche llorando solo en mi habitación. Me estaba cansando cada vez más de vivir con James. Después de la secundaria, se volvió aún más difícil ver a Harry porque no me permitían salir y no tenía teléfono. Le pedí a James un teléfono, pero insistió en que no lo necesitaba a mi edad. Le dije que iría a la universidad y que todo el mundo tenía un teléfono, pero él dijo que tendría que comprarme uno si lo quería. Fue entonces cuando decidí conseguir un trabajo a tiempo parcial. Aunque la paga era modesta, me permitió ganar algo de dinero y un poco de independencia. También significaba que podía pasar tiempo con Harry sin que James se enterara, usando el trabajo como excusa mientras me encontraba con él. Finalmente, recibí la increíble noticia de que me habían aceptado en una universidad de la Ivy League con una beca completa. Este fue un logro significativo, ya que nadie en mi ciudad lo había logrado antes. James se encargó de alardear de mi éxito ante cualquiera que quisiera escucharme, proclamando lo orgulloso que estaba de mí. A pesar de su constante jactancia, de hecho, me felicitó personalmente y en lugar de eso actuó como si mi logro fuera un reflejo de su propio éxito. Después de recibir mi aceptación en la universidad,
sentí una enorme sensación de alivio. Por fin, James no tenía nada de qué quejarse, ya que había cumplido su mayor sueño al conseguir una plaza en una prestigiosa universidad con una beca. Con mi éxito laboral y académico, ya no podía etiquetarme como vago. Su nueva satisfacción lo llevó a aceptar comprarme un teléfono y me permitió usar el dinero que ganaba en el trabajo para gastos universitarios. Incluso me permitió salir con mis amigos después del trabajo. Por primera vez sentí que podía disfrutar un poco de la vida, como todos los demás. Harry y yo sabíamos que nos separaríamos cuando fuéramos a la universidad, pero prometimos encontrarnos siempre que pudiéramos. Nuestra intimidad fue cuidadosa y limitada, y ambos tomamos precauciones. Un par de semanas después, comencé a experimentar síntomas inusuales que se parecían a los de mi periodo, pero sin llegar a tenerlo. Al ser perspicaz, sentí que algo andaba mal con mi cuerpo y me encontré con antojos de comida a horas intempestivas. Entrando en pánico, le dije a Harry que necesitaba hacerme una prueba de embarazo y él estuvo de acuerdo. Me hice 3 pruebas y todas dieron positivas. El shock fue abrumador y me desplomé en el suelo, llorando incontrolablemente. Sentí como si estuviera viviendo una de mis peores pesadillas. Harry trató de consolarme, pero yo estaba temblando de miedo. Sabía que si James descubría que estaba embarazada, especialmente justo antes de la universidad, reaccionaría con una ira inimaginable. Harry me aseguró que la decisión era enteramente mía y que me apoyaría sin importar nada. Sugirió hablar primero con sus padres y luego acercarse juntos a James para evitar reacciones violentas. Dada la difícil situación de mi hogar, Harry estaba genuinamente preocupado por mi seguridad. Sus padres fueron increíblemente comprensivos, su madre me abrazó y me consoló, diciéndome que a mucha gente le pasan cosas así y que no me preocupara demasiado. Acordaron venir a mi casa para ayudar a darle la noticia a James. Cuando Lorraine y James fueron informados del embarazo, quedaron completamente conmocionados. Lorraine me preguntó 2 veces si estaba segura y lo confirmé con los resultados de múltiples pruebas. James, sin embargo, estalló en ira, acusándome de ser producto de su renuencia a adoptar niños de extraños, citando su naturaleza impredecible. Me lanzó una andanada de insultos, afirmando que había arruinado mi vida. Los padres de Harry intentaron calmar a James, pero él dirigió su furia hacia ellos, culpándolos por la situación y pareciendo listo para confrontar físicamente a Harry, quien estaba sentado en silencio en un rincón. Abrumada por la emoción, comencé a llorar y le dije a James que no planeaba quedarme con el bebé, así que no tenía nada de qué preocuparse. Le aseguré que todo podría volver a la normalidad y que seguiría yendo a la universidad como estaba planeado. En ese momento, Lorraine pidió hablar con James en privado. Salieron de la habitación mientras yo me sentaba allí, llorando y moviéndose ansiosamente. Los padres de Harry me miraron con simpatía. Cuando Lorraine y James regresaron, las palabras de Lorraine me golpearon como un maremoto. Ella propuso que no necesariamente teníamos que renunciar al bebé, sugiriendo que yo podía llevar el embarazo a término y luego transferirles mis derechos de paternidad. Me quedé allí sentado en silencio atónito mientras Lorraine enfatizaba que el niño era un regalo de Dios y nos instaba a no considerar otras opciones. James apoyó la opinión de Lorraine y sugirió que este arreglo sería ideal, especialmente porque Lorraine ya estaba embarazada. Sus palabras me dejaron completamente desconcertado y luché por entender lo que me proponía. James reveló que Lorraine había descubierto recientemente su embarazo y lo había mantenido en privado mientras procesaba la noticia. Con mi propio embarazo, ahora vieron la oportunidad de criar a ambos hijos juntos como hermanos. La conmoción de su sugerencia me dejó sin palabras, lidiando con la gravedad de su propuesta y el giro inesperado de los acontecimientos. Los padres de Harry quedaron igualmente atónitos y rápidamente expresaron su desaprobación. Sin embargo, James interrumpió, afirmando que la decisión no era suya y me miró expectante, esperando mi respuesta. Abrumado por la ansiedad, en el fondo sabía que no podía aceptar la propuesta de Lorraine y James. La idea de renunciar a mi hijo para criarlo en un entorno que recordara mi propia y problemática educación era insoportable. Aunque Lorraine había demostrado ser una madre cariñosa en muchos sentidos, no podía ignorar el hecho de que no podía protegerse del comportamiento de James, y mucho menos garantizar la seguridad de mi hijo, Etty. La idea de someter a mi hijo por nacer a la misma incertidumbre y peligro potencial era inaceptable. Si bien acariciaba la idea de convertirme en madre algún día, sabía que el momento y las circunstancias estaban lejos de ser ideales. No podría traer un niño al mundo en estas condiciones,
sabiendo que no podía garantizar su seguridad y bienestar. Le dije firmemente a James que, aunque me alegraba tener un hermano pronto, no podía continuar con el embarazo. No era ni mental ni físicamente lo suficientemente fuerte para soportarlo. La idea de ver crecer a mi hijo con Lorraine y James, mientras fingía que eran solo un hermano, era inconcebible. Vivir una mentira y negarle a mi hijo la verdad sobre su paternidad era algo que simplemente no podía soportar. Cuando le conté mi decisión, Lorraine rompió a llorar y expresó su decepción por no poder hacer esto por ella a pesar de todos los sacrificios que había hecho por mí. James, visiblemente enfurecido, se levantó y comenzó a pasear por la habitación. Intenté explicarles mi postura, pero se negaron a entenderme. La madre de Harry intervino, apoyó mi elección y se ofreció a concertar una cita con un ginecólogo para seguir adelante con el procedimiento. El llanto de Lorraine se intensificó y James comenzó a gritar, preguntándome si estaba satisfecha ahora que le estaba causando tanto dolor. Luego me exigió que empacara mis cosas y saliera de casa. Mi sorpresa fue palpable cuando James declaró que estaba harto de mí, acusándome de ser desagradecido y egoísta por no darles a mi hijo. Los padres de Harry me instaron amablemente a hacer las maletas rápidamente, claramente preocupados por el comportamiento volátil de James. Subí corriendo las escaleras para recoger mis documentos importantes, álbumes de fotos y toda la ropa que pude. Cuando bajé las escaleras, James me advirtió que tomara todo lo que pudiera llevar porque planeaba tirar y quemar el resto de mis pertenencias al día siguiente. Intenté hablar con Lorraine, pero ella ni siquiera me miraba. Cuando me fui, James me dijo que nunca debería regresar. Estaba desconcertado y desconsolado, incapaz de comprender qué había hecho para justificar un rechazo tan despiadado. Harry y sus padres me ofrecieron generosamente un lugar donde quedarme y regresé a su casa. Los días siguientes fueron confusos ya que me llevaron al ginecólogo, donde programamos el procedimiento necesario. Fue una decisión difícil tanto para Harry como para mí, pero dadas las circunstancias, sabíamos que era la mejor opción para nuestro futuro. Después del procedimiento, pasé unos días recuperándome con Harry a mi lado, ofreciéndole apoyo inquebrantable. Él y sus padres fueron increíblemente amables e hicieron todo lo posible para ayudarme en este momento difícil. Durante toda esta terrible experiencia, James y Lorraine nunca se acercaron a mí. Cuando llegó el día de mudarme a la universidad, le envié un mensaje de texto a James, esperando que para entonces ya me hubiera perdonado. En cambio, respondió con palabras duras, llamándome un fracaso y una decepción, y acusándome de convertirme en prostituta. Dijo que no quería que su hijo biológico terminara como yo. Su cruel mensaje me hirió profundamente y lloré durante horas. Habían sido los únicos padres que conocía y ahora, con sus propios hijos en camino, habían cortado los lazos conmigo. Mis años universitarios fueron desafiantes pero, en última instancia, gratificantes. Hice malabarismos con un trabajo a tiempo parcial con mis estudios, trabajando duro para mantener mis calificaciones. Fue difícil, pero estaba decidido a triunfar. Afortunadamente, Harry cumplió su promesa y me apoyó en todo momento. Me visitaba en la universidad siempre que podía y su constante aliento me ayudó en los momentos difíciles. Durante las vacaciones, sus padres me invitaban a menudo a pasar tiempo con ellos y empezaron a sentirlos como una familia para mí. Me gradué con honores, logrando la distinción de KL, y Harry y sus padres estaban allí para celebrar mi graduación. Conseguí un buen trabajo en mi campo y fue un momento de orgullo saber que todo mi arduo trabajo había valido la pena. Harry y yo eventualmente nos mudamos juntos y nuestra relación se fortaleció con el tiempo. Nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la vida y, después de varios años, decidimos casarnos. Nuestra boda fue una hermosa celebración de nuestro amor y compromiso, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. Ni siquiera consideré invitar a James y Lorraine a la boda. Como matrimonio, Harry y yo hemos seguido construyendo nuestra vida juntos. Recientemente, dimos un paso importante al comprar una casa nueva y alquilar la antigua. Nuestro nuevo hogar se ha convertido en un refugio acogedor donde creamos nuevos recuerdos y planificamos para el futuro. Compramos el nuevo lugar para estar. Felicitaciones a los ancianos padres de Harry, quienes también se han convertido en una familia para mí. Quiero estar allí para ellos en todo lo que pueda. Han pasado casi 20 años desde que James y Lorraine me echaron y ahora apenas los recuerdo. A lo largo de los años, no me he centrado mucho en ellos, aunque sí recuerdo haber pasado mi primer año de universidad lamentando su ausencia. En mi segundo año,
decidí forjarme una nueva vida, libre de su rechazo. Fue doloroso y construir esta vida por mi cuenta requirió una fuerza inmensa. Nunca se comunicaron conmigo y tampoco sentí la necesidad de controlarlos. A lo largo de estos años, Harry ha sido mi fiel compañero y socio en todos los sentidos. Aunque nunca tuvimos hijos, nuestros dos queridos perros nos han traído una alegría inmensa. Visitamos a los padres de Harry cada 2 fines de semana y con frecuencia disfrutamos de viajes y descubrimos nuevos restaurantes juntos. Mirando hacia atrás, siento que mi vida ha ido bien y desearía poder abrazar a mi yo de 17 años y tranquilizarla sobre su futuro. Recientemente, recibí una solicitud de amistad en Facebook de alguien llamado Matt con un apellido que me resultaba familiar. Cuando revisé su perfil, me sorprendió lo mucho que se parecía a James. Acepté su pedido y me envió un saludo. Respondí y pronto me preguntó si conocía a alguien llamado James y Lorraine. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que era su hijo. Nervioso pero decidido a ser honesto, confirmé que los conocía desde que me adoptaron cuando tenía 5 años. Matt expresó un fuerte deseo de hablar si me sentía cómodo, así que acepté y le di mi número. Cuando llamó, la conversación comenzó de manera incómoda, pero Matt pronto compartió que siempre había sabido de un hijo que sus padres tuvieron antes que él porque había visto mis fotos en el álbum de fotos familiar. Cada vez que preguntaba al respecto, sus padres eludían la pregunta. Me había estado buscando durante mucho tiempo, había aprendido mi nombre en nuestra ciudad natal y recientemente se había topado con mi perfil por casualidad. Su única razón para acercarse fue descubrir la verdad. Mientras contaba los dolorosos acontecimientos de mi pasado, incluido cómo sus padres me pidieron que entregara a mi hijo y luego me expulsaron cuando me negué, pude sentir el peso de las emociones. Describí su ausencia de mi vida a lo largo de los años y cómo había logrado salir adelante gracias al apoyo de los padres de mi marido. La conversación estuvo cargada de emociones y revelé sentimientos enterrados durante mucho tiempo. La voz de Matt transmitía sorpresa e incredulidad mientras asimilaba mi relato. Después de un periodo de silencio, me dijo que no tenía idea de que sus padres me habían tratado tan cruelmente. Él siempre había creído su historia de que yo me había ido por mi propia voluntad. Me agradeció sinceramente mi honestidad y se disculpó en nombre de sus padres, expresando pesar por el dolor que me habían causado. Desde nuestra conversación, me he sentido agradecido por el esfuerzo de Matt por acercarse y por su comprensión, lo que me ha brindado algo de consuelo y validación. Sin embargo, me preocupa cómo reaccionarán James y Lorraine cuando sepan que he compartido la verdad con Matt. ¿Tomé la decisión correcta al revelarlo todo o hubiera sido mejor guardar silencio? Actualización 1. Quería compartir que mis preocupaciones iniciales eran válidas. Tan solo 24 horas después de que Matt se comunicara conmigo, Lorraine y James comenzaron a bombardearme con llamadas y mensajes de texto. Como he mantenido el mismo número todos estos años, fue relativamente fácil para ellos encontrarme. Sus mensajes han estado llenos de ira y acusaciones, principalmente centradas en por qué le revelé secretos familiares a Matt. El mensaje de James, en particular, fue duro, insistiendo en que debería haberme mantenido callado como lo había hecho durante años y no haber interferido entre él y su hijo. Abrumado e inseguro de cómo manejar la situación, he estado esquivando sus llamadas y mensajes, sin saber cuál es la mejor manera de abordar esta confrontación inesperada. Actualización 2. Le informé a Harry sobre la situación. Él no estaba al tanto del acercamiento de Matt y, al enterarse de que yo había compartido nuestro pasado, sintió que no debería haberlo hecho. Su preocupación no era que la verdad fuera incorrecta, sino que James era claramente inestable y que esta revelación solo provocaría un drama innecesario en nuestras vidas. También hablé con Matt, quien me dijo que confrontó a James y Lorraine después de nuestra discusión. Intentaron negarlo todo, tachándome de mentiroso y acusándome de usarlos hasta que pudiera escapar a la universidad. A pesar de sus afirmaciones, Matt no les creyó y les dijo que se mantuvieran alejados de su familia. También les informó que los cortaría financieramente. Matt reveló que él y su esposa habían adoptado gemelos recientemente, pero James y Lorraine se habían negado a visitarlos, lo que hizo que Matt cuestionara su comportamiento. Después de conocer mi pasado, Matt entendió por qué no estaban contentos con su adopción. Me aseguró que les pediría que nos dejaran en paz y me extendió una invitación para visitar a sus gemelos siempre que pudiera. Expresó su deseo de conocerme mejor, dada nuestra condición de hermanos, conexión. Me conmueve su amabilidad y podría aceptar su oferta de visitar a su familia con Harry. Actualización 3.
Han pasado 7 meses desde mi última actualización y, para aquellos que preguntan, estas son las novedades. Decidí bloquear a James y Lorraine de todos los canales de comunicación, lo que detuvo sus mensajes amenazantes. Matt intervino y les habló, por lo que no tuvieron más remedio que dar marcha atrás. Harry y yo hemos visitado a Matt y su esposa al menos 4 veces en los últimos meses. Cada visita ha sido cálida y acogedora, y hemos pasado horas reconectándonos, compartiendo historias y uniéndonos a lo largo de nuestra infancia. También tuve el placer de pasar tiempo con los gemelos de Matt, que son encantadores. Estoy profundamente agradecido de que Matt se haya acercado y la conexión con él y su familia ha sido una fuente de sanación y alegría para mí.